would be interpreted into Spanish. The beginning and the end portion will be spoken in English, so you can choose Spanish translation. Most of the conversation is going to be in Spanish, so if you would like English translation, please choose the interpretation of English at the bottom of the screen. This broadcast is brought to you by A Growing Culture, advancing a culture of farmer autonomy and agroecological innovation. And here's the founder of AGC, Lauren Cardelli. Thank you everyone for joining us today. It is an ultimate honor to be hearing with Eric Holt-Jimenez, as well as Rosalia and Lucas from UTT. This is an episode we are really excited about. This is the first time that we have brought in voices from South America on the Hunger for Justice broadcast. And today's episode will be broadcasted in Spanish. This is actually really important because there's something that I've been thinking about a lot. As an organization, we've been having frequent conversations with potential funders, activists, media, and one thing that we hear a lot is that we focus domestically. We're interested in domestic issues. As an organization that works all across the world with indigenous, smallholder, and peasant farming communities to ignite change and build global solidarity towards a just food system, it's important to recognize that in communities all over the world, they don't have that ability to say, we only think local. We only act local. US policies, US corporate interest have affected the landscape all around the world, where communities are dealt with the reality that America has to be in their narrative. For instance, a few weeks ago, we had a broadcast with the peasant movement of Philippines. The reason why 90% of farmers in the Philippines don't have access to land is because of feudal policies put in place during American colonization. We have a heavy hand in shaping the communities and the realities around the world. It's up to all of us to recognize that and support groups all around the world because our collective liberation is tied to each other. Thank you everybody for joining us. I am very excited to pass the mic to Eric to introduce UTT for this week's broadcast. Bueno, gracias, Lauren. Buenos días a todos y todas. También para mí es un honor y un placer poder compartir este espacio de comunicación con los compañeros y compañeras de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una organización argentina que aglutina 15.000 familias productoras, más de 200.000 hectáreas. Y estos, con el 13% de la tierra, producen el 60% de los alimentos del país. Sin embargo, el 70% de ellos no tienen tierra propia. También, gran parte de ellos trabajan pues, sin venenos, de manera agroecológica. Y hoy nos van a explicar cómo trabaja su organización, cuál es su impacto, cuál es su visión. Estamos con Rosalia Pellegrini, que es la coordinadora nacional de la Secretaría de Género, y con Lucas Tedesco, el coordinador nacional de Relaciones Internacionales de la UTT. Entonces, sin más preámbulo, Rosalia y Lucas, por favor, me gustaría que ustedes se presentaran un poco quiénes son, cómo entraron en la UTT y cuál es su trabajo. Rosalía, ¿podemos empezar con usted? Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Es muy confortable saber que del otro lado, ¿no?, de nuestra América también se está luchando y se está transformando y se está exigiendo por un modelo alimentario más justo, más sano y soberano, ¿no? Como decimos nosotros, por la soberanía alimentaria. Así que bueno, agradecerles la invitación
que nos llegó a nuestra organización. Nos sentimos muy orgullosos también de poder compartir con el pueblo del norte de América. Así que nada, para arrancar, mi nombre es Rosalía Pellegrini, formo parte de la Coordinación Nacional de UTT, la coordinación que está compuesta por todos los trabajos y secretarías de la organización. Yo estoy puntualmente en la Secretaría de Género, de Géneros, ahora también estamos diciendo, que se formó hace más o menos 4 años, pero que venía desde un trabajo de las mujeres agrícolas, agricultoras, desde el inicio de esta organización. La UTT se funda más o menos hace 10 años, nada, como una manera de dar respuesta colectiva y organizativa a los problemas de los pequeños productores y productoras, ¿no? Y surge una semillita ahí de 5 familias productoras que nos juntamos para buscarle la vuelta a los derechos, al acceso a derechos de familias agricultoras, familias pequeñas productoras, que claramente en un modelo dominado por los grandes del campo, por los grandes empresarios del campo que en Argentina dominan la agricultura, no tenían respuesta, no teníamos respuesta a nuestras problemáticas. Bueno, así desde esa semillita muy chiquita y muy anclada en el territorio, nace la UTT y comienza a crecer en cantidad de familias y también en proyección. La UTT es como un sindicato con luchas reivindicativas y con ejes centrados, insisto, en dar respuesta a las familias de pequeños productores y campesinos que componen la organización, pero al mismo tiempo de ser un sindicato, es como un sindicato de nuevo tipo, ¿no? Que también se plantea un horizonte de transformación social, un horizonte que tiene como eje la lucha por la tierra, la agroecología, la igualdad de género y en definitiva la transformación. Somos miles de compañeros y compañeras en 15 provincias de la Argentina, en la cual creemos en la lucha y en la acción en las calles para transformar la realidad. Creemos fervientemente que el pueblo conquista sus derechos a través de la lucha. Y bueno, y fuimos en esa lucha, acción y reflexión constante, ¿no? Del pueblo organizado, de las familias productoras organizadas, fuimos encontrándonos con estos principales ejes de la organización. Lo que quiero decir con esto es que la lucha por la tierra, la agroecología, la igualdad de género y muchas otras cosas más que son estratégicas para la UTT, fueron naciendo al calor de las asambleas, de la organización, de crecer en los territorios, y así fue como, en primer lugar, empezamos con el tema de la lucha por la tierra. En Argentina se da la característica de que hay un 90% de las familias que producen el tomate, la selga, la lechuga, las hortalizas, también mucha fruta, que consume todo el país. Esas familias son familias de pequeños productores y productoras, son familias sin tierra, o sea, arrendatarias de por vida, dependen de alquileres altísimos para poder permanecer en la tierra produciendo, al mismo tiempo viven de manera muy precaria, se vive en casitas de madera, muy humildes. Sin embargo, esas familias están insertas en el mercado de producción convencional y dominante de alimentos, ¿no? Como se va esta característica de ser familias campesinas insertas en lo que nosotros denominamos como agronegocio, sin embargo, como víctimas de ese propio agronegocio y de esos mercados concentradores llenos de intermediarios. Por eso una de las principales luchas es por la tierra. Ayer estuvimos en esa lucha, por ahí Lucas puede contar más las acciones que venimos llevando adelante con respecto a la lucha por la tierra. Y bueno, esto es uno de los ejemplos de cómo fuimos
transformando, ¿no? esta organización que en un principio viene a dar respuestas reivindicativas y concretas a las familias, en la clave, como yo decía, de un sindicato, pero al mismo tiempo con estrellas estratégicas como es la reforma agraria y como es la transformación del modelo productivo. Si querés, Lucas, vamos mechando entre los dos, vamos intercambiando, ¿cómo te parece? Sí, Ro, está muy bien. ¿Cómo nos siguen? Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias también por invitarnos y darnos la oportunidad de llegarle a tantas personas que deben estar en diferentes países siguiendo esta charla. Y bueno, ¿cómo ustedes lo están siguiendo esto? ¿Lo van traduciendo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien a la velocidad que estamos contando las cosas que contaba Ro? Sí, Lucas, lo que hay que acordarse es de hablar despacio para darle tiempo al traductor, al intérprete. Perfecto. Bueno, como decía, mi nombre es Lucas Tedesco, ahí soy parte de la UTT, vivo aquí en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Como decían ustedes, soy parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales, también cumplo una función dentro de la conducción nacional de la UTT, que bueno, estamos hoy en más de 15 provincias, 16 provincias quizás, y como decían, somos unos 15.000 familias que pertenecemos a la UTT. Ahí agregando a lo que decía Rosalía, la organización nace hace 10 años, aquí en el cinturón hortícola de La Plata, Varela Berazategui, en Buenos Aires, en una zona que es de las más importantes de la Argentina, quizá la más importante en la producción de hortalizas, ¿no? De verdura, y en donde nace la organización, obviamente que como una respuesta a las grandes necesidades que tenía el sector, un sector totalmente invisibilizado históricamente en nuestro país. Somos invisibilizados los pequeños productores. Como les contaba el otro día, la Argentina tiene una representación del campo que se la han otorgado justamente los sectores dominantes, los sectores que fueron parte del genocidio de los pueblos originarios, que fueron parte de las dictaduras militares en nuestro país, y que son los que se han quedado con la tierra, los que han hecho una reforma agraria al revés, ¿no? En vez de repartir, monopolizar la tierra, obviamente con un sentido no solo de producción, sino también de poder, en donde en nuestro país y en muchos países de América Latina, ese sentido obviamente tiene que ver con cuestiones estratégicas, imperialistas, y siempre fueron coordinadas por los imperios, ¿no? Pero bueno, puntualmente, cómo nosotros nos vamos organizando, ahí también agregando a lo que decía Rosalía, dentro de la organización y en la UTT, en las 16 provincias en donde estamos, por mes, antes obviamente de esta pandemia que nos está aquejando a todos a nivel mundial, teníamos alrededor de 400 asambleas mensuales repartidas en nuestro territorio, porque nos organizamos a través de lo que nosotros llamamos asambleas de base, ¿no? La organización está apoyada, como decimos siempre, sobre nuestras bases, con los pies en la tierra, con las manos en la tierra, trabajando directamente en contacto con la realidad. De esa manera, no solo tenemos 400 asambleas mensuales, que cada una de esas bases, que son las que inician la organización en cada una de las provincias, y las otras bases que van integrando y que van conformando esa organización que se va multiplicando. Al mismo tiempo, tenemos asambleas provinciales
Antes de las asambleas provinciales tenemos asambleas regionales y tenemos también lo que llamamos nosotros una mesa nacional, en donde nos encontramos todos los referentes, hombres y mujeres, productoras de todo el país, para analizar la coyuntura política, las estrategias de lucha, reforzar obviamente lo que para nosotros es fundamental y son los pilares de nuestra organización, que son las secretarías que nombraba Rosalía recién, como la Secretaría de Género, en donde participan todas las mujeres campesinas de nuestro país, articuladamente, y de esa manera se va construyendo parte de la fortaleza de nuestra organización. Después, otra de las áreas también es la Secretaría de Agroecología, como nosotros decimos desde el área de COTEPO, que es el Consultorio Técnico Popular. Después está en el área jurídica de la organización, que la componen compañeros y compañeras abogadas, que están en continua disputa y apoyando a nuestros compañeros en los diferentes territorios del país, luchando por el acceso a la tierra, luchando por las diferentes injusticias que van surgiendo, porque en Argentina tenemos muchísimos problemas con los grandes terratenientes que avanzan sobre las comunidades originarias, que avanzan sobre las tierras de nuestros compañeros y compañeras campesinas y campesinos, que hoy en día, bueno, resistimos, obviamente, el poder seguir viviendo en las tierras, ¿no? Y como vos decías, Eric, gran parte de nuestro territorio, y como planteaba recién, está en manos de pocas personas, de grandes multinacionales, de grandes terratenientes, ¿no? Solamente el 13% de los pequeños productores en nuestro país, somos los que, el 13% de nuestro territorio está ocupado por pequeños productores, ¿no? Y el 70% de nosotros alquilamos la tierra y somos los que producimos el alimento. Nosotros decimos, somos el campo que alimenta en la Argentina, somos el campo que produce los alimentos que llegan a las mesas de los argentinos y de las argentinas, de los habitantes de nuestro país, y somos obviamente un sector que produce muchísimo trabajo, ¿no? No somos el campo concentrado que está basado en la tecnología y en las grandes empresas químicas y los patentamientos de semilla que avanzan sobre los derechos logrados por los campesinos y las campesinas durante cientos de años en el trabajo día a día del campo en la Argentina, ¿no? Nos tratan desde hace muchísimos años, quizás históricamente desde siempre, como un sector marginal, y nosotros decimos somos un sector importante, somos el que le da de comer a todos los habitantes de nuestro país, y somos los que generamos también parte de la cultura y del arraigo en el país. Al mismo tiempo nos encontramos en una situación muy grave, que solamente el 8% de la población en la Argentina es rural. Eso es realmente muy preocupante. El 55 o 60% de la tierra está sembrado con maíz y soja. Esto claramente marca una distribución de la tierra totalmente injusta. Esa cantidad de tierra, ese 60% de nuestro territorio, funciona simplemente para la exportación, y quienes se ven beneficiados justamente son esos grandes sectores de poder que vienen, bueno, construyendo un país para pocos. Pues sí, realmente, como acabas de señalar, esta soja va al mercado internacional, va a parar en las grandes granjas intensivas de producción de carne, donde pues producen un montón de gases de metano y son un problema con la contaminación. Y, o sea que es toda una red de la agroindustria a nivel mundial que está perjudicando tanto al planeta como a los productores. Yo les tengo otra pregunta, porque es muy obvio que la UTT es una organización radical agraria,
o sea, cuestiones de tierra, se han fundado con las cuestiones de tierra, pero yo entiendo que ustedes también, pues, resuelven cosas muy prácticas para los productores y las productoras, o sea, con los mercados, con la comunicación, con el público. ¿Pueden hablar un poco acerca de esto? Porque uno se pregunta, bueno, los productores no tienen mucho tiempo, están trabajando duro y muchas veces el problema es que no logran vender bien su producto. Entonces, me parece que eso no es un servicio, sino que es una necesidad que ustedes trabajan. ¿Pueden platicar un poco? Sí, bueno, ahí todo esta caracterización del modelo agroalimentario recién, es un modelo orientado a generar divisas, digamos, entrada de dólares acá a través de la exportación. Pero la realidad es que a nivel interno, la gente necesita comer, ¿no? La gente necesita seguir comiendo. Entonces, desde ahí es donde nosotros nos fuimos parando como fortaleza, ¿no? Cómo instalar una agenda de lucha campesina a través de quiénes somos los que damos de comer al pueblo, ¿no? Y esa radicalidad que tiene la UTT la plantea en las calles de esta manera, con el alimento. Y ahí quería, para enlazar lo que recién decía Eric, quería enlazar, para hablar de comercialización, primero hablar de la producción, y de cómo desde la organización empezamos a trabajar el tema de la agroecología, no como una respuesta, en principio, como hay que hacer agroecología porque estamos contaminando la tierra, estamos contaminándonos, sino que la agroecología inicialmente surge como una respuesta material a la dependencia de las familias productoras al modelo del paquete tecnológico, ¿no? Surge desde ahí la agroecología. Cuando construimos la UTT, de la cual tanto Lucas y yo formamos parte, digamos, del inicio, no hablábamos de agroecología, porque hablar de agroecología era espantar a todos, porque este modelo de producción en base a ese paquete tecnológico de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, de BASF, lo instalaron también en las mentes, en los corazones y en la cultura de un sector de la clase campesina, de pequeños productores y productoras. Entonces, hablar de agroecología, hablar del no uso de agrotóxicos, al principio hubiera sido totalmente rechazado. Entonces ahí fue como, desde respuestas concretas, organicémonos para comprar insumos de manera cooperativa, organicémonos para tener un tractor de manera cooperativa, y en el trabajo cotidiano fuimos construyendo un método que en realidad no lo inventamos nosotros, sino que vino también un poco inspirado del método cubano, que es de campesino a campesino, de campesina a campesina. Porque no, que un técnico, un agrónomo de la universidad viniera y le dijera a los campesinos cómo producir, eso no funcionaba. Tenía que nacer la agroecología, tenía que nacer de los propios campesinos y campesinas. Por eso formamos esto del consultorio técnico popular, que es lo que comentaba Lucas. La Secretaría de Producción es una secretaría en la cual los técnicos, los que tienen el conocimiento y el saber, son los propios campesinos, porque en definitiva la agroecología está significando para nosotros recuperar, ¿no?, lo que se hacía hace tan solo 40, 50 años, ¿no?, demasiado. En ese camino que fuimos mostrando que la agroecología no solamente tenía impacto en la economía de cada familia campesina, porque esos insumos que venden estas corporaciones multinacionales son en dólares, son muy costosos, y eso para una familia que encima arrienda la tierra, significa después una economía de la miseria. Pero aparte, no solamente la agroecología era más rentable, sino que era más sana, sino que plantea otra relación con esos cultivos.
A la otra vez escuchaba un compañero agricultor que decía, la agroecología para nosotros fue recuperar ese sabor a campo, porque en este tipo de agricultura se había perdido también la vinculación con la naturaleza, con el ser campesino y productor de alimentos, y no de mercancías. El poder disfrutar del entorno, del ecosistema, el poder tener una relación no de destrucción con tu lugar de producción y de trabajo, con recuperar el tiempo libre, con recuperar la salud. Nosotros tuvimos muchos casos de niños enfermos, de mujeres que perdían sus embarazos de manera continua, abortos espontáneos por exposición a agrotóxicos. Todo eso fue todo un camino muy por abajo y de campesino a campesino, de campesina a campesina. A partir de que empezamos eso, nos encontramos con el desafío de que toda esa verdura agroecológica, que es diferente a la verdura convencional, que te ponen que el tomate tiene que ser de determinada manera, y las verduras tienen que ser brillosas, grandes, con determinado color. La verdura agroecológica es variada, es diversa, tiene distintos tamaños, distintos colores. Toda esa verdura no la podíamos llevar de nuevo al mercado convencional. Entonces fue la propia transformación productiva lo que nos llevó a crear mecanismos alternativos de comercialización, que fueran directos del productor al consumidor. Y eso para nosotros no solamente, reitero, nos hizo, no solamente fue redituable económicamente, sino que además construyó un lazo con el consumidor, con la consumidora, que a su vez recuperó el contacto con el campo que produce alimentos. Porque lo que este sistema también lleva es a un desconocimiento de qué es lo que estamos comiendo. Un desconocimiento de que estamos produciendo alimentos para las familias productoras. Y un desconocimiento para las familias urbanas de que lo que come se produce en determinado modelo de producción, con determinadas características, y no sabe cómo vivimos los que producimos ese alimento, en qué condiciones lo producimos. Entonces la comercialización directa del productor al consumidor con los almacenes de la UTT, que tenemos en varios puntos, el mayorista de la UTT que vende también no solamente al consumidor final, sino a otros lugares que quieren comercializar verdura agroecológica, también lugares de gastronomía, clubes, restaurantes. Lo que generó también es un contacto con la gente que no solamente compra un tomate de la UTT, sino que también adhiere a un proyecto que tiene como eje la soberanía alimentaria, la transformación social, la agroecología, la vida digna. Entonces también esas respuestas concretas a problemas concretos se transformaron a su vez en respuestas estratégicas, ¿no? Respuestas que hablan también de un buen vivir, ¿no? O que ponen en discusión qué modelos de desarrollo y de vida queremos. Y así fue como fuimos construyendo estas propuestas. Rosalía, yo creo que muchos se estarán preguntando aquí en el norte, bueno, pero estos productos agroecológicos son más caros en el mercado. Entonces, ¿cómo la gente pobre puede acceder a la comida sana si no tienen la economía para poder pagar más para un producto sano? ¿Ustedes cómo resuelven ese problema? Lu, ¿querés? Bueno, obviamente que, como decía Rosalía, la agroecología nace desde los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Desde el campo, del campo que trabaja. Y no puede estar lejos la producción, justamente en ese sentido cultural, en ese sentido político. Nosotros decimos, primero, el trabajador y la trabajadora, la campesina, campesino, es un sujeto político.
Y el alimento está cargado también de política, es un elemento político de nuestra sociedad, es parte de la producción de nuestro trabajo, y no es solamente mercancía, como decía Rosalía, sino que es parte de nuestra cultura. Entonces, si nosotros no tuviéramos esos ejes por los cuales nos motivan a organizarnos, nos motivan a construir esta organización, podríamos haber caído en la trampa de pensar que el alimento, como es agroecológico, le tenemos que sacar una ventaja o un rédito, un plus a lo que consideramos que es justo. Nosotros creemos que el alimento tiene que llegar justamente a todos, y el precio tiene que llegar a esa clase trabajadora, y la clase trabajadora en la Argentina es la que le cuesta comprar los alimentos, ¿no? En la Argentina los alimentos son muy caros en general, porque está carterizada la producción, no solo de la verdura, que obviamente el gran problema son los canales de comercialización, los grandes supermercados, el modelo distributivo, digo, sino también hay otros alimentos como la leche, digo, que son empresas cartelizadas que monopolizan el mercado, la carne, ¿no? Con la influencia de el mercado de exportación, que hace algunos años ha dado un salto muy grande, y en donde hoy también se está dando una gran discusión en este acuerdo comercial con China y Argentina para producir cerdos en mega fábricas, ¿no? de estos animales. Nosotros creemos que la agroecología, así como nace de la mano de los trabajadores, tiene que llegar a los trabajadores, y tenemos varias estrategias. Una parte de ella es tener cada vez más almacenes, como llamamos nosotros, almacenes de ramos generales de nuestra organización, en donde llegan los productos de nuestros compañeros y compañeras de todo el país, sin intermediarios. No somos nosotros los que vamos construyendo esa cadena, con pocos eslabones, tratar de que sea lo más justo posible, los precios se acuerdan a través del consenso y asambleas entre productores y productoras de la organización, parte de quienes trabajan en esos almacenes o en ese mercado, el primer mercado agroecológico de la Argentina, que es de nuestra organización, digo, trabajan también compañeros y compañeras jóvenes, que son los hijos o las hijas de nuestros compañeros campesinos, y también campesinos son parte de la conducción de la comercializadora de nuestra organización. Creemos que la agroecología, el sentido de la agroecología justamente es político, y de alguna manera vamos construyendo ese lazo con la sociedad desde la organización. Imaginémonos que si nosotros podemos lograr que el pueblo con más necesidades coma cada vez más variado, que pueda acceder a alimentos sanos, eso es parte de nuestra construcción política fundamental, porque el cambio en la Argentina o en el mundo no se hace solamente desde un sector, ¿no? Lo tenemos que hacer los trabajadores organizados desde nuestros lugares, desde los lugares que elegimos o que nos ha tocado. Pero de esa manera creemos que la agroecología va construyendo esa soberanía alimentaria también, ¿no? Si no hay agroecología, no hay soberanía alimentaria, como decimos siempre, porque tiene que ver con, de alguna manera, ir rompiendo con esos lazos que nos ataban a un modelo de explotación esclavista, ¿no? Ese modelo de que el productor, como decía Rosalía, se convierta en un eslabón de una gran cadena en donde no tiene decisión, ni voz, ni voto para poder realizar y transformar su vida, ¿no? Está atado a que parte o gran parte de las ganancias, de lo que genera de su trabajo, vaya destinado a las grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, la agroecología para nosotros no la pensamos para que algún sector pueda vivir 100 años sin enfermarse, ¿no? La pensamos para el pueblo, la pensamos como una herramienta política, la pensamos como parte de la construcción de un pueblo más democrático, la pensamos como parte de esa revolución que pensamos en el inicio
de nuestras mentes políticas en función de ir construyendo, ¿no?, un mundo más soberano, un mundo construido de las bases, que es nuestra forma de construir. Nunca podríamos estar alejados justamente de los sectores más necesitados. Y para eso fuimos construyendo en el medio de esta pandemia, en el medio de donde se empieza a acrecentar y donde se empiezan a ver realmente las diferencias sociales y económicas en estos últimos meses, desde que se inicia la pandemia. Muchísimos sectores, los sectores más pobres, acá se llaman a los barrios más pobres, se les dice villas miserias, donde nosotros como organización, como UTT, decidimos construir una nueva herramienta con relación directamente con las organizaciones que están en la ciudad y en esas villas, en esos barrios con muchísima necesidad, que es una red de comedores por la alimentación soberana, en donde nuestra estrategia también, obviamente, que es que lleguen alimentos más baratos, que lleguen alimentos directamente de los productores a la gente más necesitada, al pueblo más necesitado en los barrios, sin intermediarios y con un trabajo articulado entre las organizaciones de la ciudad y nosotros como organización del campo. Para nosotros es fundamental que haya ese diálogo, que haya esa relación, no solo con el pueblo y los consumidores, sino también con las organizaciones políticas que también dan la lucha día a día en la ciudad y en los barrios, y que son esas organizaciones que cuando nos encontramos en la calle, cuando nos encontramos en la lucha, cuando nos encontramos debatiendo sobre qué modelo económico queremos de nuestro país, son esos compañeros y compañeras que están día a día realizando ollas populares, grandes ollas, cocinando para los barrios, para que no les falte la comida a los más pobres. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque ese alimento que se cocina también tiene que ver con un alimento que políticamente y hegemónicamente se ha normalizado, entre comillas, se ha generado una falsa, podríamos pensar, como un elemento en donde los pobres solamente en la Argentina tienen que comer harina, no pueden acceder a otros alimentos, ¿no? Hablamos de harina, arroz, parte del Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Social entrega alimentos a esos sectores más pobres en la Argentina, y justamente lo que falta son alimentos frescos, ¿no? Son esas verduras, son esas frutas. Bueno, nosotros como organización lo que queremos construir desde ese espacio que es la red de comedores por la alimentación soberana, es un espacio donde también podamos influir culturalmente en esos sectores, ir construyendo esa herramienta de soberanía alimentaria, ¿no? Hablar de que en la Argentina hay un montón de variedades de frutas y verduras que están escondidas o que están invisibilizadas justamente por esos sectores que caracterizan la comercialización en la Argentina, y justamente por la representación de la clase política de esos sectores que creen o piensan que esos sectores se pueden arreglar solamente con harina, con arroz o con algún enlatado. Nosotros creemos que la soberanía alimentaria es empezar a construir esos derechos, empezar a construir una democracia plural, en donde tengamos voz y voto justamente, ¿no? Todos los sectores, los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Lucas. Aquí me están llegando preguntas del público y yo también les iba a preguntar acerca de, parece que la UTT está respondiendo a las condiciones del neoliberalismo y la neoliberalización del sistema alimentario, en lo cual, pues, realmente hay una ausencia de políticas públicas que realmente sirven al pueblo y que sirven a los productores. ¿Ustedes pueden hablar un poco sobre su trabajo para políticas públicas en el sistema alimentario, de diferentes proyectos que tienen, los foros agrarios que levantan quizás, o el verdurazo que emplean? Sí, bueno, para comentar, nosotros siempre buscamos generar acciones
que puedan plantear y poner, insisto, sobre la mesa quiénes producimos alimento, para así poner una agenda campesina que sea agenda relevante para todo el pueblo, no solamente para el sector campesino y de pequeños productores y productoras, porque entendemos que la solución a los problemas que tenemos como pueblo vienen desde la tierra, digamos. Vienen desde la tierra hasta que terminan en la mesa y en el plato de comida de todos y todas, ¿no? Y la pandemia también pone eje en eso, ¿no? ¿Qué es esencial para vivir? La pandemia nos pone a nosotros y a nosotras como productores de alimentos como esenciales. Siempre digo, somos esenciales, pero no es esencial que haya políticas públicas que den respuesta real y estructural a nuestros problemas. Bueno, el verdurazo surge en el marco del gobierno neoliberal de Macri, ¿no? Acá tuvimos como presidente a Mauricio Macri, un referente clave del neoliberalismo y de pensar el Estado desde el mercado, ¿no? De cómo abrirle el Estado al empresariado para garantizar que el empresariado haga negocios con los bienes que son de todos. Bueno, eso significaron 4 años de fuertes retrocesos, en los que nosotros y nosotras lo que íbamos planteando, como decía al principio, es una agenda de propuestas de política pública que no solamente dieran respuesta a nuestro sector, sino que plantearan respuestas a problemas de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Y en definitiva poner en discusión el modelo agroalimentario dominante. Así nosotros arrancamos presentando una ley de acceso a la tierra en el 2016. Esta ley de acceso a la tierra es como un intento de empezar a generar una distribución justa y una accesibilidad justa de las familias que, insistimos, producimos el alimento que todos comen, pero somos arrendatarias de por vida. Entonces, lo que plantea esta ley es una ley muy en el marco de gobiernos, digamos, incluso reformistas, digamos, no estamos hablando de reforma agraria con esta ley, que sí es nuestro horizonte a largo plazo, sino que es una ley que plantea generar un fondo para generar créditos blandos para pagar la tierra. En vez de pagar el alquiler, con el alquiler, bueno, tener recursos para pagar la cuota de tu tierra propia, en el marco de un crédito. Esto además es algo que anteriores gobiernos, los gobiernos más de Néstor Kirchner y Cristina, anteriores gobiernos al macrismo, habían llevado adelante distintas iniciativas de acceso a la vivienda, o sea, políticas de crédito urbanas para acceder a tu casa, a la vivienda propia. Nosotros trasladamos esa política pública al sector rural y presentamos la Ley de Acceso a la Tierra en el 2016. Todo en el marco de un gobierno de fuerte perfil neoliberal, con lo cual la ley no avanzó, pero sí avanzamos en el amplio apoyo de la sociedad hacia las demandas de la UTT. Los verdurazos y la presentación de la Ley de Acceso a la Tierra nos fue transformando en un actor legítimo de cara a la gente, porque el verdurazo implicaba a nosotros y nosotras donando 20.000 kilos de verdura a la gente de las ciudades, sobre todo a gente en situación de calle, gente que no tenía trabajo, gente que le faltaba comida, donando 20.000 kilos de verdura en las principales plazas del centro político de Buenos Aires. Esas medidas tuvieron mucho impacto y nos fueron construyendo como una organización muy legítima, muy querida para la sociedad también, con una fuerte actitud de solidaridad, ¿no? De solidaridad de clase, en un momento en que cada vez la crisis económica se acentuaba más.
Y también planteando esto que decíamos siempre, bueno, ¿quién produce lo que todos estamos comiendo? A partir de ahí fuimos articulando distintas también propuestas. Y en el año pasado también convocamos junto a todas las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores de Argentina a un foro por un programa agrario soberano y popular. Un foro que participaron más de 3.000 personas y que fue, un hito en la historia también de las luchas campesinas en Argentina, porque aglutinó experiencias que venían desde el año 30 de organización, a experiencias que pasaron, experiencias de organizaciones campesinas que atravesaron la dictadura militar acá en Argentina, hasta experiencias más nuevas, que si bien 10 años de organización en el marco de la historia es nuevo, como la de la UTT. Y ahí articulamos 21 puntos de un programa agrario que tenga como eje la soberanía, ¿no? Que, como contaba Lucas, en un país con un modelo de agricultura totalmente volcado al puerto, a la exportación, en el marco del dominio de corporaciones multinacionales, pero también Argentina se funda así, digamos, nuestro país se funda en el marco de un modelo agroexportador para las minorías. Entonces tiene como una historia de tradición de un campo concentrado y solo de los empresarios y de los poderosos muy grande. Entonces, articularnos todos, los pequeños, los campesinos, los medianos, en este foro por un programa de políticas públicas en torno a la producción de verduras, de frutas, de carnes, qué hacer con el agua, qué hacer con la tierra, qué hacer también con los cereales y las producciones extensivas, ha sido histórico, ha sido muy importante, y bueno, ahí tenemos un programa que habla de una agricultura diferente, construido desde el otro campo, decimos nosotros, el campo que alimenta. Sí, muchas gracias. Bueno, ya que te tenemos aquí, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle acerca del programa de género de la UTT. ¿Puede hablar un poco más sobre ese trabajo? Bueno, sí, eso también es muy importante. Hay tanto para compartir que no sabía cómo meterle al tema. Quiero hacer un resumen también para no extenderme tanto, pero bueno, la Secretaría de Género y la perspectiva de género en la UTT nace desde los grupos de mujeres, ¿no? Como creo que surge el feminismo en todo el mundo, ¿no? Las mujeres trabajadoras de la tierra juntándonos y compartiendo problemáticas, roles, y por ahí desnaturalizando lo que era natural. La mujer del campo, en el campo hay mucha cultura machista, y la mujer del campo por ahí se encuentra más aislada a situaciones de opresión o de violencia de género. Hay muchos casos de violencia de género en la organización porque formamos parte de la misma sociedad que queremos transformar, o sea, no estamos utilizando a las mujeres campesinas para hacerle frente a los distintos tipos de violencia de género que vivíamos. Y ahí la primera línea de la Secretaría fue la formación de promotoras de género rurales, que son compañeras campesinas que fueron capacitándose para poder concientizarnos, capacitarnos sobre la ley. Acá existe una ley fruto de la lucha del movimiento de mujeres organizado, que es la ley contra las violencias. Entonces el trabajo partió desde ahí. Y después se fue extendiendo a una mirada feminista en todos los aspectos de la organización.
sobre todo en el aspecto de la producción. Nos fuimos dando cuenta que este modelo productivo que venimos hablando desde que empezó la charla, este modelo productivo que entiende a la tierra y a los alimentos como una mercancía, es un modelo productivo patriarcal, que tiene como eje la mercantilización de nuestras vidas y una relación también patriarcal con la mujer campesina y con la naturaleza, que entiende que bajo este modelo hay que envenenar a la tierra, hay que matar a las plagas para sacar mayor ganancia, mayor rédito, y en la cual lamentablemente al interior de las familias a muchos varones los ganó modelo y práctica de los niños y de las niñas. Sin embargo, los varones seguían impulsándolo por una cuestión, bueno, hay que generar dinero, hay que generar ganancia, también víctimas, ¿no?, de ese propio esquema, pero que encontraba en esos machismos un aliado también. Entonces, así fue como empezamos a ver que la agroecología también tiene una perspectiva de género, que habla de la mirada del cuidado de la naturaleza, del ecosistema, y en el cual el rol de las mujeres para decidir sobre cómo producir, cómo curarlo, cómo cultivarlo, es fundamental. Y bueno, y ahora también se están organizando los varones de la organización con esta perspectiva de género. Gracias. Aquí hay una pregunta del público ya un poco relacionado. ¿Qué trabajo hace la UTT con el conocimiento indígena, los alimentos, las comidas tradicionales? Si hay alguna relación con el trabajo que hacen. Bueno, hay algo que no es un detalle dentro de la UTT. Gran parte de nuestros compañeros y compañeras son parte o han sido parte de pueblos originarios, ¿no? Ya sea aymara, quechua, qué sé yo, tonopotec, guaraníes, diaguitas. Digo, es un trabajo donde de a poco la organización, y ha nacido la primera Secretaría de Descolonización en nuestra organización, está en Santiago del Estero, donde hace ya un año, se cumplió el otro día, no, perdón, sí, 2 años, se hizo el primer encuentro quichuista de la lengua quechua en Santiago del Estero, donde participaron los ancianos de la comunidad, han venido compañeros y compañeras de pueblos originarios quechua de Bolivia, de Perú, de otras provincias, se han acercado de Salta también, y donde fue una jornada en donde los sabios y las sabias, los ancianos, contaron muchísimas anécdotas. Entre las anécdotas hubo mucha música, hubo comidas típicas, hubo, la verdad que fue una jornada con muchísimo contenido sobre la discusión de cómo preservar la cultura originaria, ¿no? Ese fue el primer paso en la discusión hacia adentro de la organización y hacia afuera también, de qué lugar vamos a empezar a construir desde el punto de vista originario, de los pueblos originarios, ¿no? Desde lo que nosotros creemos que también es la diversidad cultural, donde participan, donde parte de la organización, la mayor parte, más del 90%, me atrevo a decir, pertenecen a pueblos originarios, ¿no? Desde ahí ha comenzado, como decía, en Santiago del Estero, pero también se hizo alguna fiesta también en Jujuy. Bueno, aquí en Buenos Aires cada vez que, digo,
están presentes la cultura de los pueblos originarios en todas las regionales, en todas las bases, en todas las provincias de nuestro país. A veces lo vemos tristemente, quizás en un entierro, quizás lo vemos en un cumpleaños, lo vemos cuando se hace la ofrenda a la Pachamama, lo vemos en diferentes circunstancias que nos viven atravesando, y bueno, es una de las áreas de la organización que está creciendo incipientemente en estos últimos años y que lleva obviamente a poder no solo descolonizar, sino también poder de alguna manera que nuestros compañeros y compañeras se hagan cargo de que pertenecen a pueblos originarios, ¿no? Es muy fuerte lo que ha sucedido en la Argentina, como muchos países de América Latina, donde durante muchos años estuvo prohibido el idioma originario de nuestros compañeros y compañeras. Sin ir más lejos, en Santiago del Estero, contaban algunos de los compañeros, los más viejos, contaban que ellos mismos les pegaban a sus hijos cada vez que hablaban quechua, y al mismo tiempo se ponían a llorar, ¿no? Porque ellos sabían que si sus hijos hablaban en el idioma originario les iba a traer un montón de consecuencias, que no les iban a dar trabajo, que los iban a expulsar, que los iban a discriminar, ¿no? Un trabajo muy duro de las vivencias de nuestros compañeros y compañeras, trabajadores de la tierra, y que de a poco empezamos a dar esa discusión. En ese encuentro que se hizo en Santiago del Estero, se presentó una petición para que el quechua se empiece a hablar en todas las escuelas de Santiago del Estero. Logramos en que muchas escuelas se empiece a hablar el quechua, también en esa jornada de descolonización y cultura, participaron muchísimos profesores y profesoras de diferentes ámbitos universitarios y escuelas primarias. Así que bueno, es un paso para empezar a construir esa secretaría dentro de la organización. Pues gracias, Lucas. Compañeros, nos está acabando el tiempo. Y yo les quería agradecer mucho todos sus aportes, lo que han compartido con nosotros. La gran lección que llevo de esta conversación es lo clave que es el sector campesino radicalizado, organizado en un programa, un proyecto agrario que abarque no solamente el campo, sino que impulsa cambios y transformaciones sociales para toda la sociedad. Yo creo que ustedes nos están dando un buen ejemplo de la importancia del campesinado para el futuro del mundo. Muchísimas gracias. Yo creo que si no hay otro aporte por parte de ustedes, que aquí está el espacio para algunos comentarios de manera de concluir, y después nos despedimos. Bueno, gracias por invitarnos, un placer, y estamos a disposición cuando ustedes quieran, y obviamente vamos construyendo ese otro mundo que es parte de nuestros objetivos, con soberanía alimentaria, con reforma agraria. Wow. Sí, les mando un saludo grande y nada, como decía, agradeciendo estos cruces por abajo, de pueblo a pueblo, construyendo alternativas hacia una vida digna, hacia un buen vivir, como decimos acá en Sudamérica. Y bueno, un abrazo grande a todos y todas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Thank you everyone for joining us. This was absolutely incredible. I think it's really important for us all to understand the contribution of the peasant food web. How smallholder farmers all around the world only occupy 19% of agricultural land, yet produce food for about 70% of the world's population. This is transformative because when we talk about efficiency, when we talk about scale,
A lot of times the narratives that we're using are further perpetuating the kind of extractive and linear thinking that industrial agriculture sows. This is absolutely essential to understanding our food system. We are not part of a food chain. We are food chained. I am so grateful for Eric to moderate this conversation today. Eric has been a major inspiration for me for years. And I've enjoyed cultivating that relationship. So thank you so much, Eric. Lucas and Rosalia, you guys are new to us, but we are so excited to be working with you both down the road, collaborating. And as I said in the opening, America's policies, America's corporations, America's interest affects the world. For so many communities around the world, they are combating the systemic neoliberal policies that we are promoting around the world. It's important for us to recognize that. It's important for us to understand how to be advocates, how to be allies, to not just run to consumer privilege or to a sense of supporting just through the market space, but standing out further and advocating for these groups' existence. Agroecology Fund partnered with us from this broadcast. This is the last of 4 episodes that we did to partner with Agroecology Fund. Agroecology Fund is an amazing organization that supports groups like this all around the world because they understand that our liberation is tied to theirs. They understand the crucial role that peasants, indigenous, and farmers play in shaping our food system. And agriculture has been a 10,000-year journey on the objectification of those communities. So it's time for us to start and give a chance to these communities and build a food system that is not only sustainable, but equitable for all. So thank you, UTT, for this unbelievable lesson. Thank you, Eric, for helping support and drive this conversation. And we look forward for every one of you to follow and support today's speakers. Follow them on Facebook, Twitter, and Instagram. Go to their website, reach out. Eric has amazing books you all should read. If you haven't read, I don't know why you're here, because you should just go home and read them. Everybody, next week, we will be having another broadcast. It's every Friday, so tune in at 11 a.m. Eastern Time. Support the broadcast. Go to growingculture.org/donate or follow Growing Culture for updates. I want to thank everybody for coming out. We've had comments from Brazil to Uganda. We are a global movement. And finally, a special thank you to our sponsors, Milgram and Dascom Law Firm and Eat Your Way Clean. Please reach out for collaborate. Thank you, everyone. Thank you, Lauren. Gracias, Eric. Gracias, compas. Gracias, Loren. Eh, Gracias a todos. Okay. Chao. Yeah. Chao.